Deben prestar atención a las palabras de Pablo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Los israelitas diciendo, los impíos tentaron a Dios, escaparon. No, nadie se escapa. Nadie se escapa de la ira de Dios. Es cierto de que en este momento todavía no ha recibido juicio. Y eso es porque Dios en su gran paciencia, en su gran misericordia, ha decidido reservar todo el juicio para el día final. Y a veces esto frustra, porque para con los justos, para con sus hijos, Dios nos disciplina en el momento que pecamos, porque no hay juicio final para nosotros. Pero con el impío, Dios en su paciencia reserva su ira, reserva su juicio para el día final en el gran trono blanco. Y no es mejor para ellos que sea así, porque están amontonando para sí mucha ira para el día de juicio. Eso nos ayuda a comprender de que esa aparente incongruencia, la aparente prosperidad del impío, de que la verdad es que no es prosperidad, es simplemente la paciencia de Dios que está guardando para sí la ira que ellos están amontonando en este momento. Bueno, en vez entonces de quejarnos como los israelitas, en vez de ser orgullosos y creer y confiar en nuestras propias obras, debemos esperar en este día que Dios va a venir a establecer su justicia. En vez de quejarnos de que merecemos mejor, debemos esperar de que un día Dios va a regresar y arreglar todo. Así que el segundo punto, la correcta respuesta frente a la aparente prosperidad del impío, no es quejarse, sino es esperar en Dios. El versículo 16 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. ¿Quiénes son estos los que temían a Jehová? Si en toda la carta, si en todo el libro, Israel ha estado quejándose y rebelándose contra Dios. Bueno, Israel en su mayoría siempre ha sido una nación incrédula, sin embargo Dios siempre ha mantenido un remanente, ¿no? Si hubo 10 espías malas quejándose, siempre hubo 2 valientes que querían obedecer a Dios, siempre hubo los 7,000, el remanente. Entonces, un grupo allí, el remanente decide, no, nosotros vamos a obedecer. Si Dios nos dice, volveos a mí, entonces nosotros vamos a volver a Dios. Nosotros sí vamos a obedecer, sí vamos a hacer lo que debemos. Y dice que comienzan a hablar los unos con los otros. No sabemos exactamente qué es lo que dijeron, no nos dice. Por el contexto suponemos de que es de que se animaron el uno al otro, los que temían a Dios, se animaron a obedecer a Dios, a tomar pasos para arrepentirse, a dejar sus esposas paganas, de dar su diezmo, de valorar el templo y los sacrificios y realmente poner por obra todas las exhortaciones que Dios da en este libro. Y luego dice tan lindo, y Jehová escuchó y oyó. Repetición para enfatizar. Y obviamente cuando habla de que Dios se acuerda de algo o ve algo, escucha algo en la Biblia, no está hablando así literal de que Dios percibió los sonidos de esas oraciones. Eso es obvio. Cuando la Biblia habla de que Dios oyó, está hablando de que está prestando atención para bendecir, para contestar la oración. Dios dice que no escucha la oración del impío. Y eso no significa que Dios no tiene la capacidad de escucharlo, significa que no le escucha, no presta atención para bendecir. Es similar a otro lenguaje, por ejemplo, en Génesis 8, cuando Dios mata a todo el mundo con el diluvio y luego preserva, salva la vida de Noé con su familia. Y luego después de que todo el mundo sea matado, Noé está allí en el arca. Las únicas 8 personas en el mundo, y dice que Dios se acordó de Noé.
Y el punto no es, oye, sí es cierto, dejé a Noé ahí en la barca. Está hablando de que Dios lo trae su pensamiento para bendecirlo, para prosperarlo, para ayudarlo. Es lo mismo acá, de que Dios está prestando atención a lo que están haciendo. Y es tan lindo pensar en ese lenguaje y lo que Dios quiere comunicarnos, ¿no? Como hemos visto en otros mensajes acá en Malaquías, a veces cuando pensamos en la soberanía de Dios, es fácil pensar que Dios está lejos de nosotros. Pero acá en ese pasaje nos va a hablar con varios términos de la cercanía de Dios. Como que esas personas comienzan a orar y Dios se acerca para prestar atención a lo que están haciendo, porque quiere bendecir, porque quiere prosperar. Y realmente destruye el argumento de los falsos en los primeros versículos, que están diciendo que Dios está lejos. ¿Dónde está el Dios de justicia? No nos prospera como quisiera. Bueno, vemos toda la disposición y la disponibilidad de bendecirlos a los que realmente querían temerlo y obedecerlo. Entonces, dice ahí de que Dios escuchó y oyó, y luego Dios va a hablar de cómo va a mostrar su gracia y su favor a ellos. Pero antes, Malaquías comenta de que fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y eso es algo que se hacía con cierta frecuencia en el Antiguo Testamento, de que alguien construya algo como una memoria de algo que Dios había hecho. Hay momentos cuando alguien construye un altar de memoria, en este caso un libro, es como la versión modernizada de un altar de memoria, ¿no? Esos justos, temerosos de Dios, jamás querían olvidarse de su decisión de seguir a Jehová. Jamás querían olvidarse del mensaje de Dios para ellos. Entonces escriben una inscripción delante de Dios, de que de aquí en adelante vamos a volvernos a Dios y prestar atención a lo que Él nos dice. Eso no es un rito para ganar el favor de Dios, es un recordatorio de la gracia de Dios que habían recibido. Lo entiendo muy similar a lo que vemos en 1 Samuel 7, cuando después de ganar una batalla, Samuel hace una piedra, lo llama Ebenezer, que significa piedra de ayuda, que Dios me ha ayudado hasta este momento y no quiero olvidarlo porque me recuerda de que si Dios me ha ayudado de este momento, del pasado hasta este momento, de que Dios va a ser fiel en el futuro también. No, hasta aquí nos ayudó Dios, dice, y obviamente va a seguir haciéndolo. Entonces, estos temerosos de Dios, esos creyentes, querían recordar las palabras de Dios para serle fiel en el futuro. Y luego Dios les dice en el versículo 17, tan lindo, dice, y serán para mí especial tesoro. Y es una palabra interesante, especial tesoro. No es una palabra frecuente en la Escritura, pero es una palabra que deben traernos una referencia, debe recordarnos de algo que Dios ha escrito antes. Debe sonar familiar. Y si no lo es, regresen conmigo a Éxodo 19. Éxodo 19 es el capítulo antes de que Dios les da los 10 mandamientos. Es de que antes de darlos los 10 mandamientos, que es la ley del pacto, Dios establece el pacto con ellos. Llegan a un acuerdo de que Dios va a hacer lo siguiente, Israel va a hacer lo siguiente. Entonces, el capítulo 19 es la ratificación del pacto. Y dice allí en Éxodo 19, versículo 5, Dios está hablando y dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, esa es la condición del antiguo pacto. Si ustedes me obedecen, si ustedes obedezcan mi ley y mis preceptos y guardan mis mandamientos, eso es lo que Israel tenía que hacer, obedecer a Dios, su condición.
Ahora lo que Dios va a hacer si ellos obedecen. Vosotros seréis, ¿qué? Mi especial tesoro, la misma palabra que en Malaquías 3, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, esas son las dos estipulaciones del pacto. Israel va a obedecer toda la ley, y si Israel obedece toda la ley, entonces Israel va a ser una nación santa, un tesoro especial para Dios. ¿Cuál es el problema? El problema es de que Israel no tiene la capacidad de cumplir su parte del pacto, no tiene la capacidad de obedecer la ley. Ya que Israel no pudo obedecer, ya que no pudo volver a Dios, pareciera de que no hay esperanza para Israel. ¿No? Israel nunca puede llegar a ser un tesoro especial porque nunca van a poder cumplir con su parte del pacto. Para que Israel llegara a ser un especial tesoro, tenía que obedecer la ley, pero no puede. Aquí es donde vemos las buenas noticias, que Dios dice, y serán para mí especial tesoro en el día en que yo actúe. Ojo, no dice van a ser un especial tesoro en el día que ustedes me obedezcan. Eso fue el antiguo pacto. Esa es la condición del antiguo pacto, la obediencia de Israel. Dice, ustedes serán un especial tesoro cuando yo actúe. Entonces, esta promesa no tiene que ver con el antiguo pacto y las condiciones del antiguo pacto. Esta promesa tiene que ver con el nuevo pacto. La condición del antiguo pacto fue la obediencia del hombre. La condición del nuevo pacto es la intervención de Dios a favor del hombre. Y esto se hace aún más claro al final del versículo 17 cuando dice, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. O sea, Israel apóstata pensó que merecía el cielo. Israel apóstata negaba su pecado, se creía inocente. Israel apóstata creía que sus buenas obras ganaban el favor de Dios. Pero el remanente entiende que es pecador. El remanente busca volver a Dios. El remanente esperaba el perdón de Dios. Y Dios promete darlo en abundancia. Así tan rápido como un padre perdona a su hijo. Es una ilustración tan bella, es una figura tan hermosa, que Dios va a perdonar a los suyos tan rápido como un padre perdona a su hijo. Que su hijo ni siquiera termina su confesión y el padre, su corazón está tan listo para abrazar, para perdonar. Es el punto que vemos una tras otra vez en la Escritura, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, que el hijo está lejos todavía cuando el padre lo ve y corre hacia él, y ni siquiera permite que el hijo termine su confesión y ya le abraza, le da su anillo, habla de un banquete, quiere festejar. El hecho de que Dios quisiera perdonarnos así, de que tenga la disposición y el deseo de realmente borrar todo nuestro pecado. De que en el momento que comenzamos a volver a Dios, en el momento que decimos, ¿sabes qué? Vamos a obedecer a Dios, ya está tan listo para obedecer. Y la verdad es que tenemos que pensar también muy bien en el orden acá. No es de que la obediencia del hombre está activando el perdón de Dios. Las obras humanas no figuran acá. Dice, serán para mí un especial tesoro en el día que yo actúe. Yo les voy a perdonar. Y luego, ven el versículo 18, y luego os volveréis. ¿Ven el orden? Primero yo voy a actuar, luego yo los voy a perdonar y luego
tercer paso, ustedes se van a arrepentir. Primero yo voy a actuar, primero yo voy a intervenir y perdonarlos y limpiarlos, y luego ustedes me van a obedecer. ¿No? Y eso realmente es consistente con toda la teología del Nuevo Testamento también. De que primero Dios regenera, primero Dios da vida, luego el hombre responde con arrepentimiento y fe. El cadáver no es capaz de arrepentirse. El muerto no tiene la capacidad de volver a Dios. Primero Dios tiene que intervenir y luego el hombre puede y quiere obedecer. Israel, cualquier humano, jamás podrá obedecer a Dios para ganar su favor. Jamás va a poder reconocer su pecado y confesarlo a Dios. Israel nos muestra eso. Israel nos muestra la incapacidad humana para obedecer a Dios y ganar su salvación. El pecador sin la intervención divina solo insiste que merece el cielo ya. Y Dios tiene que intervenir y dar vida para que el hombre responda. Ahora, tal vez surja la pregunta. Dios dice ahí, en el versículo 17, que serán para mí especial tesoro y que los va a perdonar y ustedes van a volver en el día en que yo actúe. Y surge la duda, ¿cuándo es ese día? ¿Ya pasó o es algo futuro? Bueno, obviamente hay muchos que dicen que ya pasó, de que nosotros somos el nuevo Israel, el nuevo pacto ha sido cumplido y todo lo que Dios promete acá ha sido realizado. Y en un sentido entiendo por qué hay gente que cree así, hermanos que creen así, porque en términos de las promesas de perdonar, en términos de la promesa de poder arrepentirnos, esto se ha cumplido. O sea, Dios nos ha perdonado, y exactamente como dice, nos ha perdonado como un padre perdona a su hijo. Y Dios nos ha dado la capacidad de arrepentirnos y volvernos a Él. Eso Dios lo ha cumplido. Pero hay algo en este texto que nos ayuda a entender lo que Pablo explica en Romanos 11, de que en mi convicción Dios todavía va a restaurar a los judíos en un día futuro. Que ahora lo que estamos viendo es de que Dios está salvando a gentiles, dando parte de los beneficios del nuevo pacto para provocar a Israel a celos. Pero habrá un día futuro. ¿Y por qué pienso esto? Porque la última promesa en la lista, o sea, no solamente dice de que serán un especial tesoro, no solamente que los va a perdonar, no solamente que ellos van a arrepentirse. La cuarta promesa es esta. Y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no. Y eso no ha pasado todavía. Ese día no ha llegado. Todavía lidiamos con la prueba difícil de que el impío prospera. Todavía no podemos diferenciar, todavía no vemos la diferencia entre el justo y malo. El malo todavía no está siendo juzgado, no está recibiendo lo que realmente merece. El justo no está prosperando como un día va a prosperar. Pero ese día viene. Por eso nuestra respuesta, lejos de quejarnos, nuestra respuesta frente a la aparente prosperidad del impío es esperar. Tener esperanza de que Dios lo va a arreglar. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero lo va a arreglar, es seguro. Él va a establecer perfecta justicia en esta tierra y habrá un día en donde será obvio quién es el justo y quién es el malo. Porque el justo va a prosperar, será bendecido por toda la eternidad en una nueva tierra, con perfecta prosperidad, con pura riqueza, con salud. Ahí todas las promesas de los falsos maestros de la prosperidad se van a cumplir, ¿no? En la nueva tierra. Y el malo, quemarse eternamente en el infierno. Habrá una
clara diferencia, una clara distinción. Pero tenemos que esperar. Nos toca esperar ese día. Nos toca confiar en la paciencia, la misericordia de Dios, de que Dios está esperando, porque es paciente, pero va a regresar. Va a establecer justicia. Y eso realmente es la respuesta que la Escritura da de pasta a pasta. En la introducción leí algunos versículos del Salmo 73, que Asaf tenía envidia de los impíos y pensaba frustrado de que era vano realmente limpiar su corazón. Y cuando llegamos al final de ese salmo y escuchamos la respuesta de Asaf, nos damos cuenta de que es la misma respuesta que estamos viendo en Malaquías 3. De que él dice en el versículo 17, luego comprendí el fin de ellos. Dice, no, de que estaba frustrado y frustrado y frustrado, versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. De que el punto no es tanto ver el presente, ver la prosperidad temporal y presente del impío. La clave es pensar en el futuro del impío. De que un día tendrá que presentarse frente a Dios en el gran trono blanco. Y luego, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar de sus coches nuevos y sus casas nuevas? Todo eso se va a quemar. Y es por eso que Asaf termina el Salmo en el mismo lugar donde estamos. Y dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. El punto es que la vida cristiana solamente tiene sentido a la luz de la eternidad. La vida cristiana solo tiene sentido cuando entendemos de que esta vida es corta y estamos viviendo para la vida que viene. Recuerden que Pablo dice en el 1 Corintios 15, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, que sufrimos acá. No recibimos la prosperidad que muchas veces experimentan los impíos. Y entonces siempre se nos presenta con dos posibles respuestas. O podemos quejarnos de que no estamos prosperando en el presente como algunos impíos, recibiendo bendiciones temporales, materiales, o podemos esperar al nuevo mundo, esperar el nuevo cuerpo, esperar la nueva tierra, esperar todas las bendiciones que Dios nos ha prometido, con la herencia que Él nos ha prometido. Y vale la pena esperar. Vale la pena matar nuestro orgullo, cultivar la humildad para esperar totalmente en la justicia que Dios va a traer a esta tierra. En conclusión, pues Dios sabe de que a veces es difícil ver que los que desobedecen son los que prosperan materialmente. Pero siempre tenemos que recordar, el impío solamente prospera acá porque Dios en su paciencia está reservando juicio para esa persona. Dios permite que el impío peca y peca y peca para amontonar más ira para el día de juicio. El impío prospera porque Dios no interviene en su vida. De hecho, como Romanos 1 dice, Dios los entrega. Dios les dice, ¿tú quieres pecar? Adelante, yo voy a quitar todo freno. Yo voy a quitar toda mi disciplina, voy a quitar todo para que tú sigas en tu pecado, prosperando en tu pecado, para que yo en todo mi furor pueda derramar mi ira en el justo día de la ira de Dios. Pero no es así con los creyentes. Dios no nos permite hacer eso. No, con sus hijos Dios nos pasa por el fuego de la prueba
porque le interesa perfeccionarnos, le interesa santificarnos, le interesa transformarnos y alistarnos para el gran día de la revelación de la gloria de Cristo, para que estemos listos para recibirlo, para que estemos sin mancha, puros, completamente irreprensibles para ese día. Y entonces lo que nos toca hacer es esperar ese día. No queremos ser como los israelitas que quejaron. Si queremos matar la raíz de esas quejas, matar nuestro orgullo. Del orgullo nace la queja que guía al infierno. Del perdón nace la esperanza que guía al cielo. Del orgullo nace la queja que guía al infierno. Del perdón de Dios nace la esperanza que guía al cielo. Así que oremos que Dios nos conceda la humildad necesaria para admitir nuestro pecado, para confesar nuestro pecado y acudir a Cristo, que es el único que nos puede perdonar y salvar. Él es quien tiene que intervenir, Él es quien tiene que actuar para que podamos recibir su perdón y para que podamos arrepentirnos. Así que les animo a todos los que ya confiamos en Cristo y los que no, a poner nuestra mirada en Cristo, el que bajó de su trono, a obedecer perfectamente las condiciones del antiguo pacto, a cumplir la ley por nosotros, para que pudiera recibir en su cuerpo todo el castigo que tú y yo merecemos, para que Dios realmente pudiera intervenir, actuar, perdonarnos y darnos la esperanza de que cuando llega el día de Dios, no nos encontremos en la condición del impío esperando recibir toda la ira que ha amontonado toda su vida, sino que estemos en la condición de ser totalmente limpiado de nuestro pecado y poder disfrutar la eternidad con Él.